El Señor esté con vosotros. y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: nadie puede estar al servicio de dos amos, porque despreciará a uno y querrá al otro, o al contrario, se dedicará al primero y no hará caso del segundo. No podéis servir a Dios y al dinero. Por eso os digo, no estéis agobiados por la vida pensando que vais a comer, ni por el cuerpo pensando con que os vais a vestir. No vale más la vida que el alimento y el cuerpo que el vestido. Mirad a los pájaros, ni siembran, ni siegan, ni almacenan. Sin embargo, vuestro Padre Celestial los alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellos? ¿Quién de vosotros, a fuerza de agobiarse, podrá añadir una hora al tiempo de su vida? ¿Por qué os agobiáis por el vestido? Fijaos cómo crecen los lirios del campo, ni trabajan ni hilan. Y os digo que ni Salomón en todo su fasto estaba vestido como uno de ellos. Pues si a la hierba que hoy está en el campo y mañana se quema en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más por vosotros, gente de poca fe? No andéis agobiados pensando que vais a comer o que vais a beber o con qué os vais a vestir. Los paganos se afanan por esas cosas. Ya sabe vuestro Padre del cielo que tenéis necesidad de todo esto. Sobre todo buscad el reino de Dios y su justicia. Lo demás se os dará por añadidura. Por tanto, no os agobiéis por el mañana, porque el mañana traerá su propio agobio. A cada día le bastan sus disgustos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy es continuación de aquel Evangelio de ayer que veíamos y nos decía: no amontonéis tesoros en la tierra. Pues el texto de hoy en este Sermón de la Montaña es sobre la relación con el dinero y con las cosas. No podéis estar al servicio de dos amos, porque despreciaréis a uno o querréis al otro. No podéis servir a Dios y al dinero, aunque aquí nos dice a Mamona el texto original, o sea, el ídolo del dinero. El ídolo de las riquezas, del tener, del poseer, del hacerse ver. Y eso no es solo cosa de aquel tiempo, también hoy. Cuánta gente hoy tiene, una debilidad por la apariencia, por el dejarse ver, por los vestidos, por los complementos, por mil cosas. Y después ya no hablemos de la casa y cómo hay que tenerla y ha de ser perfecta, y las colecciones y las joyas y las no sé qué, y el coche y todo ha de ser más que los demás, o al menos como los demás. Y en el fondo lo que aquí se nos viene a decir son dos cosas. Una, las cosas son necesarias, sí, aunque no todas. No todo es necesario en este mundo, ni mucho menos. Pero el afán del hombre, del cristiano, no puede ser el afán de los paganos. El gran riesgo de muchos cristianos de nuestra época es ser paganos bautizados. O sea, tener los mismos intereses que los paganos, el hacerse ver, el tener, pero en realidad solo con un bautizo encima y con una capa de respetabilidad cristiana, pero que en realidad es servir al paganismo, no es servir a Cristo. Por eso la idea aquí no es tanto decir hay que renunciar a todas las cosas, no es eso lo que quiere decir Jesús. Ni lo que quiere decir es, pues no trabajemos y así no nos hemos de preocupar de nada y que Dios ya proveerá. No es eso tampoco. De hecho, San Pablo, interpretando bien este texto, les dirá a aquellos que no querían trabajar: ¿no queréis trabajar? Muy bien, quien no quiera trabajar, que no coma. Así de claro. No quiere decir esto rechazar el trabajo y rechazar la búsqueda de una vida digna, sino el problema aquí está en nuestra vida. ¿Qué es lo que prima? ¿Qué es lo primero? Si lo primero es el tener, el aparentar, el hacerse rico, el buscar el éxito, entonces somos paganos. Si lo primero es Dios, claro que lo demás, en su justa medida y solo en su justa medida, es necesario. Claro que hemos de comer y nos hemos de vestir, faltaría más.
Y claro que hay necesidades en la vida, faltaría más. Pero si las necesidades están en el primer lugar y no está Dios, entonces estamos fuera de juego. Por eso el cristiano se fía de Dios. Y eso no quiere decir que no trabaje. Aquel refrán famoso, a Dios rogando pero con el mazo dando, quería decir, sí, hay que pedir a Dios las cosas, pero hay que trabajar. Dios te ayuda si tú te ayudas, o sea, si tú trabajas realmente, Dios también te ayudará. Pero si piensas que tú no has de hacer nada, entonces vienen todos los vicios. Entonces no estás haciendo la voluntad de Dios. Pero eso no quiere decir, ni mucho menos, entonces empezar a dejar a Dios de lado y ponerse a vivir la vida como si Dios no existiese. Existe, pero bueno. Y es lo que muchos cristianos a veces hacen. Si uno ve la vida de muchos cristianos y la de muchos paganos, no ve ninguna diferencia. Tal vez pueda haber la diferencia de que algunos van a misa los domingos, pero en su vida real, en sus intereses, en sus cosas, en la forma de tratar el dinero, de tratar a los demás, ¿cómo viven? Y por eso aquí el Señor nos dice de forma muy clara, no podéis servir a Dios y al dinero, lo primero es servir a Dios, sin ninguna duda. Y el dinero y las cosas son medios, a veces necesarios y a veces no, depende de cuáles, que nos han de ir sirviendo para nuestro bien, faltaría más, pero pensando también en el bien de los demás, en el bien común. Teniendo claro que aquel que hace la voluntad de Dios, cuando se busca el reino de Dios de verdad, entonces lo demás se da por añadidura. ¿Qué quiere decir? No te preocupes. Si tú haces lo que Dios quiere de verdad, no lo que tú quieres, sino lo que Dios quiera, Dios también te irá ayudando. Y Dios vigila sobre ti y te ama tanto que no te preocupes, que la providencia de Dios llega, aunque a veces cueste verla, aunque a veces nos hagan sufrir, aunque a veces parece que llega en el momento último, pero realmente la presencia de Dios en el que es cristiano de verdad hace que Dios nos trate como a hijos y como tales está la providencia detrás de la vida cristiana. Pidamos a Dios que nos haga entenderlo y poner a Dios en primer lugar y que no pensemos solo en el tener, en el acumular, en el amontonar cosas aquí en la tierra que no sirven para nada, sino que amontonemos realmente tesoros en el cielo, nos decía ayer el Evangelio, y que realmente pongamos a Dios siempre en primer lugar.